Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, pidió al gobierno federal a través de un video publicado en redes sociales que se entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de América de presuntos vínculos con el narcotráfico, afirmando que lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado. A lo que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a través de X, acusó de incongruencia a Maru Campos por aceptar la intervención terrestre de agentes extranjeros en México. Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio, o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien, la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T. A los chihuahuenses y mexicanos honestos les pido que no caigamos en el juego perverso del falso patriotismo. No permitamos que nos hagan creer que soberanía es aceptar el narcogobierno y usar nuestro orgullo nacional como escudo de los morenistas señalados. Hoy más que nunca amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados. Desde el 19 de abril, cuando México tuvo conocimiento de la presunta intervención de agentes de la CIA en territorio nacional, y desde el 29 de abril, cuando Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y la facción de los Chapitos, los allanamientos no han cesado. Pero ahora, ¿por qué la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pide abiertamente la detención y entrega del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? Muy buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un placer estar aquí contigo, Nuevo Régimen, saludando a todo el público que nos sigue a través de la señal del 26.1 de alta definición. La gobernadora Maru Campos está empezando a hacer el trabajo que le corresponde a estar al servicio de la élite política de Estados Unidos. Y creo que en su video que publicó en redes sociales nos manda algunas pistas de cómo va a ser la narrativa que se va a querer generar en este proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Maru Campos acaba de hacer el señalamiento de que está en contra de lo que es el modelo de protección, bajo su argumento, de Rocha, el exgobernador de Sinaloa, con la lógica de tratar de equipararlo con lo que ha sido ella señalada respecto a la intervención que posiblemente tuvo la CIA en el operativo que hubo en la Sierra Tarahumara. Bueno, ¿qué es lo que está planteando aquí? Ella ya empezó a plantear dentro de lo que es la discusión política nacional de que si no se hace la entrega de este exgobernador de Sinaloa, de Rocha, va a iniciar un proceso de desgaste para lo que conlleva la negociación del Tratado de América Latina, del Norte, con Estados Unidos y con Canadá. Y al empezar a plantear este escenario, ya nos damos una idea de cómo va a venir la fuerza de negociadora de Estados Unidos respecto a que van a tratar de utilizar el elemento de la solicitud de estos 10 mexicanos para que se vayan a ser investigados a la Corte Sur de Nueva York, con la lógica de que sea moneda de cambio con la negociación. Creo que aquí Campos se está equivocando porque está, primero que nada, reviviendo un tema que evidentemente a ella no le conviene. Pero creo yo que como hipótesis política ella responde como una testaferra, una mensajera por parte de cómo va a ser el poderío económico político de negociar con el gobierno mexicano respecto a lo que es el acuerdo del TEMEC. Hay que recordar que este primer avance se va a esperar que para julio se den los primeros puntos de acuerdo entre lo que es el gobierno de México y el de Canadá y el de Estados Unidos para lo que es la renegociación. Entonces,
Ahí se está equivocando Maru Campos, pero creo que Maru Campos se está abiertamente poniendo en el sentido de poner una estrategia en el escenario político de tratar de comparar lo que va a ser la presión política de Estados Unidos respecto a la selección de los candidatos que van a competir para los 17 cargos de gobernador que vamos a tener en México y para los 500 diputados que se van a renovar y los presidentes municipales que se van a seleccionar en el territorio mexicano, que son arriba de 2,300. Entonces, si vemos en este escenario político en donde, por ejemplo, Morena ya va a empezar a seleccionar sus candidatos y por otra parte van a empezar a sacar la lista de qué otras personas son supuestamente investigados en Estados Unidos, pues ya vamos a ver que directamente Estados Unidos va a poder empezar a sacar la lista de qué personas no le gustaría que fueran postulados por parte de Morena, que es el principal partido opositor, que no le gusta lo que es la estrategia de coordinación como se tenía anteriormente con el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox. Y creo aquí hay dos discursos que se pueden vislumbrar. El primero es el discurso oficialista y el segundo es el discurso de la oposición. En el discurso oficialista de la Cuarta Transformación se acusa a los gobiernos neoliberales, a partidos políticos como el PAN, de permitir un intervencionismo extranjero en México con la justificación del crimen organizado. Esto para, precisamente tú lo mencionabas, estabilizar las alianzas y los acuerdos políticos con respecto al Tratado de Libre Comercio que se aproxima. Ese es por una parte el discurso oficialista. Por otra parte está el discurso de la oposición. La oposición ha señalado en reiteradas ocasiones que a Maru Campos se le acusa de mayor manera que en comparación a Rocha Moya y que Rocha Moya está siendo procesado o está siendo investigado en Estados Unidos. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre ambos casos y si no crees que sería más prudente o contundente que sigan los procesos judiciales y de investigación con independencia de los procesos político-electorales que se vengan? Sin duda la parte jurídica es la que más le conviene al gobierno de México, en donde se diga que se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de la República y que Estados Unidos cumpla con el protocolo de mandar las pruebas que solicita el gobierno mexicano para que se pueda llevar a cabo el proceso de solicitud de detención y luego de extradición de estos 10 mexicanos, incluyendo al exgobernador Rocha. Pero la parte política que también tenemos que analizar es que tenemos una contraparte mexicana. El gobierno de México ha pedido la extradición de más de 260 mexicanos que están protegidos en territorio estadounidense. Entre ellos destaca un exgobernador de Tamaulipas que es compañero de partido de Maru Campos, que es cabeza de vaca. Él está siendo señalado por los mismos tipos de acusaciones que se tiene por parte del Corte Sur de Nueva York en contra de Rocha. Se le está vinculando con el crimen organizado. Dentro de lo que podemos decir, el gobierno de Estados Unidos no quiere detener a cabeza de vaca para después iniciar un proceso de detención y extradición a territorio mexicano para que se le empiece a investigar acá, con los mismos argumentos que está planteando aquí el gobierno de México, que para proceder esa solicitud de detención y posterior extradición se requiere mandar pruebas. Entonces, aquí tenemos una situación en donde si el gobierno de Estados Unidos ya hubiera mandado a cabeza de vaca, ya hubiera mandado a otras personas que han sido vinculados con el huachicol fiscal, ya hubiera mandado a otras personas que han sido vinculados a las investigaciones de los desaparecidos de Ayotzinapa, y ya hubieran mandado a otras personas que están vinculados con lo que es la parte de vínculos de lavado de dinero con el crimen organizado, que con la nacionalidad estadounidense no son mandados a territorio mexicano, estamos conscientes que estamos en una lógica de fuercitas entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Y creo que esa parte es donde debe tener mucho cuidado la presidenta Claudia Sheinbaum, porque empezar a darle demasiada presencia de solicitudes a Estados Unidos puede generar una situación de debilidad política. Pero el problema no es ese. El problema es que la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha dado apoyo a lo que son las solicitudes de Estados Unidos. Ya se han mandado a diferentes grupos de crimen organizado, ya se iniciaron procesos de desmantelar redes que han sido en cooperación con autoridades de Estados Unidos detectadas en México, donde las autoridades ya tienen jurídicamente la forma de armar carpetas de investigación para detener precisamente actores políticos, incluso de Morena, que están vinculados al crimen organizado. Por ejemplo, hablamos de lo que es la Operación Enjambre, donde ya se han detenido presidentes municipales, funcionarios de gobiernos municipales y integrantes de Cabildo de estados de Morelos, del Estado de México, de Puebla, de Michoacán. Y creo que
esa parte tenemos que estar bien conscientes de que en el caso del PAN, la estrategia política que van a tratar de implementar es una ya bien conocida por parte de la opinión pública mexicana. Hacer el señalamiento de que el gobierno de la 4T está vinculado al crimen organizado, hacer el señalamiento de que López Obrador sabía de los vínculos de los antiguos políticos de Morena con el cártel de Sinaloa, hacer el señalamiento de que tenemos una narcopresidenta. Entonces, esa estrategia es a la que le está apostando ahorita el PAN, de tratar de recibir la mayor cantidad de apoyo del poder político y jurídico de Estados Unidos para beneficiar electoralmente sus aspiraciones de ganar gobernaturas, de ganar presidencias municipales y de ganar una mayor representatividad rumbo a lo que es la elección del 2030. Y para concluir, este discurso de señalar a los partidos políticos de oposición o de izquierda con el crimen organizado ya tiene éxito en América Latina. Esa es la apuesta que el PAN tiene de que traten de ganar terreno político aquí en México. Apenas a ese punto iba. ¿Crees que en las próximas elecciones de 2027, 2030 tenga éxito esta estrategia en México? Se ha comprobado en América Latina, en las diferentes elecciones de Bolivia, de Ecuador, de El Salvador, de Brasil quizá próximamente, ¿no? En México, ¿crees que funciona esa estrategia considerando que territorialmente México es mucho más amplio, pero tenemos también la desventaja de que somos vecinos al sur de los Estados Unidos? Sí puede tener ventaja competitiva el PAN si logran más adelante empezar a sacar expedientes, pero que tengan fidedignamente forma de demostrar que existen acusaciones. Lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum es de que ella expuso cuáles eran las pruebas que se hicieron públicas en medios de comunicación, pero si no tienen la capacidad de presentar pruebas que sean fidedignas, posiblemente en México no va a tener tanto éxito esa campaña, porque la realidad es de que el electorado mexicano todavía ve cercana a la lógica de que en Morena no está vinculado como anteriormente. Sí se le señaló al gobierno de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de vinculados al crimen organizado, e incluso en la parte de que podríamos decir que, por ejemplo, en anteriores administraciones, los líderes del crimen organizado se escapaban de las cárceles, como el caso de Chapo Guzmán, que se escapó en la administración tanto de Vicente Fox como de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí puede tener algo de éxito, pero todavía tienen un margen de confianza el electorado mexicano. Pues como dice la presidenta, cooperación sí, subordinación jamás. Vamos al siguiente tema. Ken Salazar fue el embajador de Estados Unidos en México entre 2021 y 2025. El diplomático acaba de publicar su libro Memorias titulado Las fronteras, mi lucha por Estados Unidos incluyente. En esta obra, Salazar rompe el silencio y revela los secretos, tensiones y el colapso de la relación bilateral durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El libro desata una tormenta política al asegurar que López Obrador vivió momentos de pánico tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. Según el ex embajador, un empresario cercano al mandatario le confesó que existía un profundo temor de que el capo delatara las redes de narcopolítica y de corrupción oficial en México. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de El Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir, sino más bien. Y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, si ustedes lo recuerdan. Él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan al Mayo Zambada a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existía un temor por lo que declarare El Mayo Zambada en su juicio, y defendió que la postura de México siempre ha sido la exigencia del respeto a la soberanía. ¿Por qué el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha regresado a la discusión política en 2026?
Porque va de la mano con la declaración que hizo Maru Campos respecto a que si México no entrega a Rocha a Estados Unidos, se pone en riesgo la renegociación con Estados Unidos y Canadá sobre el TEMEC. Y creo que ya la narrativa está súper cantadísima, y lo hemos mencionado aquí en Nuevo Régimen, de que Estados Unidos va a tratar de hacer la vinculación del partido dominante en México, que es Morena, y su alianza, que es la 4T con el PT y el Verde, de que están vinculados con el crimen organizado para tratar de debilitar políticamente a este proyecto, que de acuerdo a las encuestas puede ganar 15 de las 17 gobernaturas y todavía puede ser mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en los más de 2.300 municipios que se van a competir electoralmente en el año 2027 en nuestro país. Y creo que esa estrategia ya va de la mano con la fórmula que han tratado de mantener desde prácticamente el año 2018, de tratar de hacer la vinculación del crimen organizado con Morena respecto a lo que es la continuidad de un discurso político que todos los partidos son políticamente iguales al estar vinculados con el crimen organizado. Y bajo este contexto, la declaración que se rescata del libro de Ken Salazar, antiguo embajador de Estados Unidos en México en el periodo de López Obrador, nos pone en esta narrativa de tratar de hacer la cercanía entre lo que era el cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, los Chapitos con López Obrador, en donde ya hemos visto una narrativa muy reciclada, de que si López Obrador saludó a la mamá del Chapo, de que si el cártel de Sinaloa financió los partidos de Morena, de PT y del Verde en lo que es la región del Pacífico, de que si López Obrador estaba preocupado ahora, como dice él, de que fuera detenido el Mayo Zambada y que diera declaraciones políticas respecto a los actores políticos en territorio mexicano y su relación con el cártel de Sinaloa, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dio una pista de lo que en realidad le preocupaba a López Obrador. Hoy dijo en su conferencia de prensa mañanera de que a lo que en verdad le preocupaba a López Obrador es de que esta detención del Mayo Zambada se diera en coordinación con agencias de investigación y fuerzas políticas y militares de Estados Unidos. Y creo que aquí parte de una lógica que tiene cierta razón de lo que era la preocupación del expresidente López Obrador y que fue lo que generó ese clima de desconfianza que se tuvo ya en la última etapa con la relación con el embajador Ken Salazar. La versión oficial es de que uno de los hijos del Chapo Guzmán citó un encuentro al Mayo Zambada para tratar de darle pacificación a la situación de violencia que se tenía en el estado de Sinaloa y que en esa reunión que tuvieron se le dijo que iba a estar el gobernador Rocha. Bueno, cuando ya detuvieron los miembros de los Chapitos al Mayo Zambada, lo amagaron, lo subieron a un avión y uno de los hijos del Chapo Guzmán se subió junto a él a ese avión y se fueron a territorio de Estados Unidos. Bueno, sabemos que Estados Unidos, después de su ataque terrorista que tuvieron en el año 2001, tiene una política muy estricta del control del espacio aéreo. Entonces, la pregunta que yo generaría es, si Estados Unidos desde hace más de 25 años tiene una política muy fuerte en términos de seguridad aérea por los ataques terroristas que recibieron en 11 de septiembre en Nueva York, ¿cómo fue posible que una avioneta sin registro oficial violara el espacio aéreo estadounidense y pudiera pasar a un aeropuerto internacional para aterrizar en Texas? Esa situación pone en hincapié de que posiblemente sí hubo participación de agencias estadounidenses y de la clase política de Estados Unidos para el secuestro del Mayo. Y esa parte sí va de la mano con lo del primer bloque, que se está violando la soberanía nacional, porque hay que recordar que López Obrador en el año 2025 hizo cambios constitucionales respecto a la participación que podrían tener las agencias en territorio mexicano. Y dentro de las limitaciones que jurídicamente lo hizo ley López Obrador, hubo cuestiones que no le gustó a los aparatos de seguridad en Estados Unidos. Una de esas cuestiones es de que tenían que dar informes mensuales de sus actividades. Tenían que tener un número bien acortado respecto a qué tipo de operativos iban a tener participación respecto a compartir información y respecto a operativos conjuntos en donde solamente las autoridades mexicanas iban a hacer operaciones de tierra. Y otra parte muy importante es que también se dejó tener por parte de las agencias de investigación mexicana y de las fuerzas federales de seguridad una coordinación respecto a las directrices que planteaba Estados Unidos. Entonces, esa parte creo que es lo que les molesta y por eso están sacando esto. El embajador Ken Salazar del 2021 al 2025 que estuvo en funciones y posterior a la publicación de su libro desató primero un rompimiento con las relaciones que se tenía con Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en su libro delata 3 puntos principales, ¿no? El primero es precisamente el temor o el miedo que tenía Andrés Manuel López Obrador si capturaban al Mayo Zambada y él decidía declarar para declarar precisamente la red de narcotráfico que había en México o posibles narcotraficantes o crimen organizado vinculado a la clase política mexicana. Esa es una parte que ya la aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum. De ahí vienen otras 2 partes. La segunda es acerca del Tratado de Libre Comercio. Él explicaba que la reforma al Poder Judicial era un directo atentado al Tratado de Libre Comercio, que por lo tanto Estados Unidos o Washington estaba en contra de esto. Y la tercera es que el muro fronterizo no precisamente tienen que ser de cemento o de asbesto, bueno, el asbesto es tóxico, de cemento, sino que tenía que ser a través de la cooperación y los mutuos acuerdos, que él señalaba o criticaba que esto también violaba o no lo permitía tanto la Constitución Política Mexicana, dado a la soberanía nacional. ¿Crees que el cúmulo de estos 3 acontecimientos que te acabo de mencionar hayan sido factores clave para este rompimiento que se está dando en la relación con Estados Unidos y en específico también con el Telecán? Sí, hubo un enfriamiento entre la relación entre Ken Salazar y López Obrador, precisamente como última gota que derramó el brazo correspondiente a la detención del Mayo Zambada, y que la autoridad estadounidense hasta el momento no ha hecho la declaración de cómo fue el proceso de extracción de este capo. Y otra parte en donde hubo problemáticas precisamente fue por la reforma al Poder Judicial que planteó López Obrador. López Obrador planteó esta reforma como muy importante para lo que era la consolidación de su proyecto político, respecto a que se planteaba de que se requería tener participación ciudadana para la selección de los miembros del Poder Judicial, y el gobierno de Estados Unidos abiertamente hacía mención que no le gustaba este tipo de reformas por la parte de lo que podría representar a los acuerdos comerciales, respecto a que en su momento, cuando se renovaron hace 10 años con Donald Trump en la primera renegociación y cuando se firmaron en 1994, pues evidentemente la legislación mexicana estaba con la lógica de que los miembros del Poder Judicial eran elegidos por el Senado de la República, a partir de una terna que mandaba el presidente de la República. Pero lo que se plantea en análisis político es que iba a cambiar el esquema de poder respecto a la elección de nuevos jueces, y lo que le preocupaba a los capitales estadounidenses es de que precisamente con este cambio en el Poder Judicial les fuera perjudicial respecto a las nuevas negociaciones que se están discutiendo precisamente en este mes de junio respecto al TEMEC. La realidad política es que López Obrador utilizó el discurso de querer un cambio al Poder Judicial con la lógica de que él analizó como politólogo lo que ha pasado en otros países de América Latina cuando llega la izquierda electoral al poder político. Generalmente la izquierda electoral tiene presencia y tiene dominio en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, pero en el esquema de la organización del Poder Judicial, las antiguas élites políticas y económicas se refugiaban precisamente en este poder. Entonces, cuando López Obrador plantea una reforma tan importante a lo que es la estructura de organización y selección de miembros del Poder Judicial, está desbaratando esas antiguas estructuras, y la realidad es de que López Obrador, preveniendo de lo que pasó en Honduras, lo que ha pasado en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Brasil, por eso fue que trató de cambiar esta estructura. Y eso fue una de las razones por las que López Obrador enfrió la relación con Ken Salazar, porque desde la Embajada de Estados Unidos se promovía de que desde los medios de comunicación y los partidos de oposición protestaban en contra de esta reforma. Y Ken Salazar, anteriormente, en su figura como cabildero político, precisamente representa grandes empresas transnacionales que se han visto beneficiados por fallos que, en términos de materia económica, siempre beneficiaban a los sectores productivos de Estados Unidos que tenían acuerdos comerciales a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la realidad es que es una disputa respecto a la capacidad de influir jurídicamente en resoluciones económicas. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
se quedaron con las ganas. No fue la de México ante el mundo, la imagen de un país desgarrado por conflictos sociales, escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policíacas. No se produjo esa batalla decisiva que con tanto descaro y tan criminal irresponsabilidad promovieron. Estaban listos para, desde el estadio, y mientras disfrutaban el partido, escuchar las explosiones y compartir indignados las imágenes de madres buscadoras y maestros cuyas luchas desprecian, muertos y heridos en las calles. Bastaría entonces, pensó Ricardo Salinas Pliego, con quitarse el saco, quedarse con la camiseta verde y desde la cancha del estadio proclamarse el libertador de este país ingobernable y comenzar así la operación de limpieza étnica. Así conciben los libertarios la acción política para librarlo de las y los zurdos de mierda. Fracasaron y hoy, ansiosos y esperanzados, miran de nuevo hacia el norte. Creen que alcanzada la paz entre Irán y los Estados Unidos y ante la urgencia de conseguir votos en noviembre, Donald Trump se decidirá por fin a enviar tropas a salvarles. ¿Qué derecha tan ruin tenemos? Tan hipócrita, tan cínica, tan fanática, tan ignorante, tan incapaz de entender que no se trata de que otras y otros, así sean víctimas de atrocidades perpetradas cuando estaban en el poder, o soldados de un ejército extranjero, derramen su sangre para devolverle sus privilegios. ¿Qué derecha tan hipócrita la nuestra? Hablando de democracia cuando la traicionaron tantas veces, de derechos humanos que violaron masivamente, de libertades ciudadanas que conculcaron sistemáticamente. ¿Y qué líderes de opinión tan cínicamente decididos a darle la espalda a las mayorías y tan incapaces de reconocer que aquí en este país se está produciendo una revolución única en la historia, en tanto que es democrática, es pacífica, es radical y se produce en libertad, y en donde, a diferencia de lo que sucede en muchos otros países democráticos del mundo, no se reprime a nadie. ¿Quieren volver al poder? No busquen que otros los reinstalen en él de nuevo. Den la batalla ustedes, pero en las urnas y por las buenas. Vayan y busquen a ese pueblo al que masacraron, sometieron, saquearon, engañaron por décadas y pídanle su voto. No se lo compren ni intenten manipularlo, convénzanlo. Así será de aquí en adelante en este país que se transforma y defiende como ningún otro pueblo del mundo su soberanía. Este es el paisaje después de esa batalla que no se libró. Más vale que lo entiendan. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Abelardo del Espriella se perfila como el nuevo presidente de Colombia, de acuerdo con el preconteo oficial de votos.
El abogado identificado con la derecha obtuvo el 49.65% de la votación, equivalente a 12.937.000 sufragios, mientras que el senador de izquierda, Iván Cepeda, alcanzó 48.71% con 12.691.000 votos. Con el 99.8% de las mesas contabilizadas, la diferencia entre ambos candidatos es de menos de 250.000 votos, una de las contiendas más cerradas de la historia reciente de Colombia. El abogado y político colombiano Abelardo de la Espriella generó polémica tras autoproclamarse presidente de Colombia durante un acto público, en medio de un discurso donde aseguró representar una alternativa política para el país. El hecho fue difundido ampliamente en redes sociales y ocurrió en un contexto de alta polarización política rumbo al cierre del proceso electoral colombiano. De la Espriella afirmó que su proclamación tenía un carácter simbólico y fue presentada como una muestra de rechazo a la administración encabezada por Gustavo Petro. Analistas y actores políticos señalaron que la autoproclamación no tiene efectos legales ni institucionales, pero refleja el clima de confrontamiento que vive Colombia en un escenario marcado por la disputa electoral y las diferencias entre los distintos proyectos políticos y como una estrategia de posicionamiento político en medio del debate nacional sobre el futuro del país, que busca encabezar el gobierno colombiano en una elección cerrada donde mostró una ventaja ante Iván Cepeda con un balance del 48.70% ante un 49.66% de la Espriella. ¿Cómo se puede evaluar el posible triunfo de Abelardo de la Espriella de las elecciones presidenciales en Colombia? La posibilidad de que la extrema derecha todavía conquiste más posiciones de poder político en América Latina. Hay que decirlo que estos son preconteos, todavía no son resultados oficiales y que hasta el día de mañana va a empezar así la contabilización nacional, pero de acuerdo a estos números preliminares, la diferencia es una elección muy cerrada. Lo decías muy bien en tu introducción, que son menos de 250.000 votos. Y una parte importante que creo que Espriella ha tenido como discurso político y estrategia de posicionamiento para tratar de defender su triunfo electoral es tratar de hacer la vinculación con otros gobiernos de derecha, otros partidos políticos de derecha y buscar el respaldo de Estados Unidos, para lo cual ya gobernantes del espectro de la derecha electoral en Argentina ya le han dado la felicitación cuando todavía no es un resultado oficial. Donald Trump también ya dijo que Colombia va a tener una relación fantástica y que va a rugir con el tigre, el apodo como se le conoce a Espriella allá en Colombia, y los diferentes partidos en América Latina de este espectro ideológico ya le han dado un reconocimiento. La realidad es que todavía Cepeda tiene elementos importantes para buscar un conteo de votos. Hizo el anuncio de que va a pedir la revisión de más de 57.000 mesas electorales de las 126.000 que se pusieron en todo el país. Esto quiere decir que prácticamente se está buscando la revisión de los votos en 40 y tantos % de lo que es las mesas instaladas para el día de la elección, el día domingo. Y creo que esta parte es importante hacer destacar porque al ser una elección muy cerrada, pues evidentemente va a haber un tipo de señalamiento por parte del segundo lugar, que en este caso es el partido de la coalición histórica que encabezan las izquierdas, y teniendo una elección tan cerrada, no se puede tener este detenimiento de decir que hubo una contundencia, porque estamos conscientes que en este tipo de conteos preliminares hay errores estadísticos, hay apelaciones respecto a que, por ejemplo, los representantes electorales de los partidos políticos pueden impugnar respecto a que no se cumplieron la legislación electoral colombiana respecto al conteo, la parte de el llenado de lo que son las actas electorales. Entonces, todavía tenemos que ser muy prudentes, pero de confirmarse este resultado electoral, nos damos cuenta que en América Latina va creciendo esa sombra de partidos de extrema derecha, en donde si comparamos lo que eran los proyectos de derecha que estuvieron al frente de América Latina y en Colombia, todavía querían cuidar las formas respecto a cómo era el mensaje político. Espriella tiene una característica muy interesante. Dentro de lo que fue su discurso político, podríamos decir que adoptó posiciones de lo que ha sido la estrategia de la derecha. La derecha últimamente ha postulado candidatos que te lo mencionan como outsiders, que no son dentro del sistema, que no han tenido experiencia política y sobre todo ya abiertamente tienen una lógica de no tener un discurso que podríamos ser en cierta forma correcto. Por ejemplo, Espriella ha hecho el señalamiento de que va a bombardear a los grupos del crimen organizado, que va a fumigar los campos de droga, que si Estados Unidos pide una extradición del actual presidente de Petro, lo va a hacer.
hace la mención de que no se debe de proteger a los derechos humanos de las personas detenidas y que quiere implementar la política de seguridad de Bukele con la creación de grandes cárceles para empezar a hacer procesos masivos de detenciones de gente vinculada al crimen organizado y a la violencia que está desatando actualmente estos grupos cercanos al narcotráfico y a la guerrilla, y que genera una situación de inseguridad en el Estado colombiano. Y otra parte también que debemos de hacer hincapié es de que también ha hecho amenaza de recortar un 40% el aparato del Estado colombiano, y dentro de este proyecto de hacer recortes presupuestales del Estado colombiano también se tiene la amenaza que se puedan quitar programas sociales. Y ya Cepeda hizo declaraciones de que cualquiera que sean los resultados electorales, si le den o no le den el triunfo a Aspriella, ellos van a tener una lógica de hacer una defensa de banderas que históricamente ha defendido la izquierda y que ha implementado en Colombia. Abelardo, dentro de su campaña política, quizá dentro del análisis del discurso político, identificó dos puntos claves. El primero es que supo capitalizar, quizá en cierta medida, el descontento ciudadano que se vivía en Colombia derivado de la administración de izquierda de Petro. Y en un segundo punto toma como inspiración tanto a Bukele como a Trump en algunas medidas. Tú ya mencionaste, por ejemplo, el caso de la seguridad pública, las cárceles, muy inspirado al estilo de Bukele. Y lo de la mano de hierro también muy inspirado al estilo de Trump. ¿Crees que estos dos fenómenos que se han presentado ahorita en Colombia sean determinantes para que predomine la derecha, dado que en el Senado colombiano hay 102 senadores, de los cuales de la Espriella o de su facción de derecha solo tendría 4 de ellos? Y para aprobar cualquier reforma o cambio constitucional se requeriría la mitad más 1, es decir, 52 senadores. Si llegase a ganar Abelardo, ¿qué le espera para su presidencia en Colombia con este contexto? Pues por lo menos en términos legislativos, Cepeda lo mencionó muy bien, de que iba a ser una defensa con la capacidad electoral que obtuvo en términos electorales de lo que ha sido el programa electoral de Petro. Petro, por ejemplo, tiene un programa de dar una compensación respecto a lo que es la capacidad del salario mínimo para poder cubrir las necesidades de la canasta básica. Por ejemplo, en Colombia, al tener la figura de un salario mínimo, el gobierno de Petro implementó un programa complementario para tratar de que el salario mínimo alcance los costos de vida de la inflación, que está vertido en una cooperación respecto a la compra de la canasta básica y un apoyo para el transporte público de los trabajadores estudiantes, y esta compensación extra es un programa social que implementó Petro. Otro tipo de programa que tiene Petro es algo cercano a lo que se tiene aquí en México respecto a dar un complemento respecto a las personas jubiladas, porque el sistema de pensiones en Colombia es muy parecido al resto de América Latina, en donde ya lo que es el modelo de jubilación ya no alcanza para tener una vida decente de la persona que ya dejó de trabajar. Entonces él tenía un programa para la gente de la tercera edad en donde complementaba económicamente para que las personas pensionadas pudieran tener una vida digna. Y un tercer elemento que dijo que iba a defender era la parte de la gratuidad de la educación. Ese es un punto muy importante que le preocupa mucho, porque dentro de las banderas que tiene Espriella es iniciar un proceso de dar apoyo a la iniciativa privada para lo que es la educación pública. Y esa parte creo que va a ser muy importante, porque en los siguientes años se viene una disputa por lo que es la mayoría en el Congreso colombiano, en donde se pueden implementar cambios respecto a lo que fue los 4 años de política de Petro, o la implementación de las medidas que quiere este candidato de extrema derecha implementar en Colombia, porque la realidad es que también dentro del programa de recortes económicos que se está planteando, está agarrando de modelo lo que tiene Milei, y dentro de la lógica de Milei es la reducción de programas sociales, la reducción de subsidios gubernamentales para los sectores populares, y una parte muy importante, eliminar lo que es el gasto burocrático administrativo. Y creo que de la Espriella ha sabido utilizar la lógica de que en América Latina no se tiene una tradición de una política de un Estado social. Hay que recordar que históricamente en América Latina siempre ha tenido convulsiones políticas a lo largo del siglo XX.
La apertura democrática llegó a partir de los 70s, 80s y 90s, porque anteriormente América Latina tenía la característica de tener dictaduras militares, de tener golpes de Estado, de tener gobiernos autoritarios. Entonces, la realidad es de que, a diferencia de lo que es la experiencia mexicana, Colombia u otros países de América Latina no tienen la experiencia y conocimiento cercano a lo que es un proyecto de Estado benefactor, y cuando han tenido proyectos soberanos benefactores en beneficio de los sectores populares, hemos tenido operaciones de intervencionismo de Estados Unidos y de sus élites económicas para desestabilizar. Entonces, lamentablemente, en el caso de Colombia con Espriella, van a volver a regresar las medidas conservadoras que se implementaron, por ejemplo, en los 8 años de poder de Uribe, pero ahora con la característica de que ya no cuidan las formas políticas. ¿Crees que Estados Unidos es el culpable de que no funcionen las izquierdas en América Latina? Gran parte. Evidentemente las izquierdas también cometen errores políticos importantes, pero la realidad es de que durante todo el siglo XIX y siglo XX, la élite política y económica de Estados Unidos se alía a la élite política y económica de América Latina con los tipos de gobiernos o regímenes que les aseguren dominio respecto a sus capitales y dependencia política. Entonces, sí tiene una gran medida, el peso político de Estados Unidos muy importante en las elecciones de América Latina. Pues vale, muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente análisis. Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista, tras reconocer la pérdida del respaldo interno de su grupo parlamentario y las críticas a su gestión desde su llegada al poder en junio de 2024. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. ¿Qué elementos se deben analizar para la renuncia del primer ministro Keir Starmer, que es un ministro de izquierda? Los elementos de la inestabilidad política que han tenido en los últimos 10 años respecto a que un primer ministro en Reino Unido no ha tenido la capacidad de presentar un proyecto completo respecto a lo que van a ser sus medidas políticas, económicas y sociales respecto a una plataforma política. Primero que nada, sería importante explicarle al público de RTV respecto a que el modelo político en Reino Unido es muy diferente al sistema presidencialista que tenemos en México y en América Latina. En América Latina y en México tenemos un sistema presidencialista en donde, a partir de la selección de un presidente de la República, se tiene la capacidad de elegir quién va a ser el jefe de Estado y el jefe de gobierno en la mayoría de los países de América Latina, y se dividen también en otra parte de la representación popular en un Congreso, en un poder legislativo. En el caso del Reino Unido, ellos no tienen la figura de presidente de la República, pero tienen la figura de un primer ministro, y esto se hace a partir de un proceso electoral que se convoca cada 4 años, en donde el partido o la coalición de partidos que generen una mayoría para generar gobierno, se hace una repartición entre el partido político dominante o la coalición de partidos para formar lo que va a ser la administración pública y que va a llevar la jefatura de gobierno. En el caso del Reino Unido, a diferencia de América Latina y de México,
el presidente de la República en América Latina y en México es el jefe de Estado y jefe de gobierno. En Reino Unido, el jefe de Estado lo tiene el rey o la reina en caso de que la persona que sea titular de la monarquía, y el jefe de gobierno lo tiene un primer ministro de la coalición que salga electoralmente favorable para armar gobierno, en lo que podríamos decir la mayoría de los votos. Y generalmente el líder del partido que arma la coalición o el partido que tiene mayoría es el que asume la posición de primer ministro, y ya se hace al interior de la coalición gobernante o del partido dominante la repartición entre los diferentes parlamentarios de las diferentes dependencias y secretarías equivalentes a América Latina y a México. ¿Qué es lo que ha pasado en Reino Unido? Es de que desde que se hizo hace 20 años una consulta respecto a si Reino Unido debía de continuar en la Unión Europea, empezó una serie de problemáticas respecto al debate político, respecto a que si Reino Unido debería de continuar o no en esta comunidad de estados europeos, en donde hubo una consulta, y para sorpresa de la mayoría de los actores políticos, el 52% de la población estuvo a favor de que Reino Unido se saliera de la Unión Europea, y esto ha generado una serie de problemáticas porque en términos económicos Reino Unido ha tenido un decaimiento en su economía entre 6 a 8 puntos del Producto Interno Bruto, producto de que su industria ya no ha tenido la apertura de mercado y de fronteras en una zona tan importante como es la Comunidad Europea, que tiene un mercado de consumo de 460 millones de personas. Entonces, esta situación, junto a lo que es la política internacional del Reino Unido, en donde se le ha visto de que se ha aventurado a proteger los intereses de Israel y de Estados Unidos, que no necesariamente ven por los intereses correspondientes a la población de Reino Unido. Y otra parte también muy importante es respecto a que tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador y otros partidos que han surgido han estado en la discusión respecto a cuál debe ser la participación del Estado y la política social que se ha buscado desmantelar en Reino Unido. Y una parte que también muy importante es el avance de la extrema derecha en Reino Unido, en donde la extrema derecha ha empezado a tomar las banderas del crecimiento que ha tenido partidos de extrema derecha en Europa, como lo que es Vox en Europa, como es el partido de Meloni en Italia, como es el partido de Liberación de Francia, o los partidos ya cercanos a una ideología incluso nazi, como en Alemania, como el Frente, a ver si me acuerdo el nombre del principal partido. Y esto ha generado de que al interior de Reino Unido, apenas en abril y mayo hubiera elecciones internas y el Partido Laborista perdiera posiciones importantes en Gales y en Escocia, lo que generó que al interior del Partido Laborista diferentes sectores del partido ya dudan de la capacidad de Starmer como máximo dirigente de Reino Unido y como cabeza de lo que es la coalición gobernante. La renuncia de Starmer se da derivado, uno, del fuego enemigo, que era fuego amigo que estaba dentro de su propio partido político o con los aliados que él también estaba representando, independientemente de la figura del primer ministro. En otra parte, porque la economía no mejoró frente a su mandato y ya la ciudadanía se empezaba a notar descontenta o con reclamos. Y en un tercer momento, también derivado de que perdió unas elecciones como las elecciones chiquitas, las elecciones intermedias que se dan igualmente en el Reino Unido, como por ejemplo en Inglaterra, en Escocia y en Gales. Adicional a ello, de que no ha cumplido o no cumplió la mayoría de sus propuestas de campaña. Todo este cúmulo de situaciones ocasionó que Starmer decidiera presentar su renuncia, porque ya nada más le quedaban dos opciones: o lo obligaban a renunciar sus compañeros del Parlamento, o él renunciaba con dignidad y sabiendo que muy probablemente puede entrar una figura que se llama Andy Burnham. ¿Quién es él? Pues es una persona de izquierda igualmente muy querido en el norte del Reino Unido. ¿Qué nos puedes platicar, qué nos puedes dar de tus conclusiones acerca de esto? En este caso, esta persona que fue anteriormente alcalde de Manchester, si no me equivoco, trae una propuesta crítica respecto a que Starmer está abandonando lo que históricamente han sido las banderas del Partido Laborista. El Partido Laborista, a lo largo de lo que ha sido el periodo de los 80s y 90s, ha sido señalado que se convirtió en un partido neoliberal, que ya no tenía mucho de fondo lo que eran las banderas progresistas,
que podríamos decir que fueron diferenciadores de lo que era con el Partido Conservador. El Partido Laborista históricamente en Reino Unido trae la política de un Estado benefactor donde se debe dar apoyo social a los sectores de las clases medias y populares, y tiene una fuerte composición de discurso económico de que se le debe de dar una fuerte carga tributaria a las élites económicas para una mejor distribución de la riqueza. La realidad es que lo irónico para Starmer es de que tanto los sectores de la izquierda tradicional laborista de un Estado benefactor como la ala neoliberal del Partido Neoliberalista encabezado por Tony Blair ya no lo querían al frente de lo que era la dirección del partido, y como vio que ya no tenía la mayoría de los miembros del Congreso, del Parlamento británico de su partido y la coalición gobernante, fue que tomó la decisión de hacer la renuncia política. La situación peligrosa para este partido que actualmente tiene el poder político en Reino Unido es de que si la coyuntura política lo permite y juntan la mayor capacidad electoral de llamar a una segunda vuelta, a llamar una nueva conformación de parlamento, se puede perder la capacidad de formar gobierno y se puede convocar a elecciones. Entonces, hay que decir que dentro del sistema parlamentario, cuando el grupo mayoritario de este poder legislativo convoca a llamar a elecciones, el primer ministro tiene la obligación de pedirle al electorado si se le refrenda o no se le refrenda su posición como jefe de gobierno al frente de la administración pública. Muchísimas gracias, Javier. Y la salida de Starmer abre una etapa de incertidumbre política en el Reino Unido y obliga al Partido Laborista a definir su liderazgo y estrategia de gobierno. En Colombia, el resultado preliminar confirma un país profundamente dividido y anticipa un cambio de rumbo político a la ultraderecha, si se ratifica o confirma el triunfo de Abelardo de la Espriella. Y por otra parte, en México, más que la captura del Mayo Zambada, la preocupación del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, radicaba en la posibilidad de que Estados Unidos de América interviniera en México, afectando la soberanía nacional. Y finalmente, la petición de Maru Campos eleva la presión política sobre Rubén Rocha y refleja cómo el tema de la seguridad se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre los actores políticos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier, cumplimos 35 episodios. Es correcto, Nazaret, es un placer haber estado contigo en esta emisión número 35 de Nuevo Régimen, no sin antes agradecer al público de Veracruz que nos sigue a través de la señal del 26.1 de alta definición, de la señal abierta, y también en redes sociales. Este programa lo hacemos gracias a ustedes y, como ustedes saben, para nosotros es un gusto hacer análisis político de temas nacionales, internacionales y de Veracruz. Y que también es un programa dedicado para los mexicanos, para informarlos, debatir, construir debate y sobre todo de los temas más importantes que están en la agenda pública nacional, estatal e internacional. Que también el estar informados en esta época se vuelve a veces un poco tanto complicado, dado que hay exceso de información y también hay mucha desinformación o la infodemia, como les suelen llamar. Pero esto es Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.